Estamos en el curso básico de investigación y publicación dirigido para residentes de ginecología y obstetricia y vamos a hablar sobre una de las fases más importantes de la investigación, que es la documentación. Es de las fases más básicas y de hecho es de las primeras que se hacen. Al fin y al cabo, cuando hemos elegido un tema como puede ser endometriosis ovárica o nos lo han asignado, no tenemos mucha idea sobre él y podemos tener algunas preguntas, algunos indicios sobre lo que queremos hacer. La documentación es la obtención de todos esos documentos con ese conocimiento que me va a ayudar, me va a moldear mi propia investigación para que cuando yo la termine diga, vale, perfecto, ya soy casi un experto en la materia, ahora sé qué quiero investigar o qué hay que investigar sobre la endometriosis ovárica. Es un proceso que no nos enseñan nunca, así que vamos a hablar un poquito sobre él y decir sobre las herramientas que podemos utilizar. Empezamos hablando de Newton. Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. ¿A qué se refiere con esto? A que el conocimiento no es algo espontáneo, no es algo abstracto, algo que salga así de la nada, sino que es un proceso de acumulación a lo largo de generaciones. Cuando nosotros nos planteamos nuestro conocimiento, nuestra propia idea sobre tengo un tratamiento para el cáncer de vulva, necesitamos saber primero lo que es el cáncer, necesitamos saber lo que es la vulva, lo que es la medicina moderna, es decir, no puede salir de la nada. Por tanto, cuando yo me vaya a plantear hacer cualquier proceso de investigación, tengo que encontrar esos hombros de gigantes de los que habla Newton. Así que ese proceso es la documentación. Empecemos hablando de herramientas y luego de las estrategias de búsqueda. Las herramientas. La documentación es la obtención de documentos, de conocimiento, y realmente eso es preguntarle a un compañero o mirar un libro. Si queremos hacer un proceso de investigación estructurado, vamos a necesitar un motor de búsqueda y el proceso principal va a ser mediante Internet. Es lo más rápido y lo más habitual y es lo que vamos a hablar. También decir ya que el inglés es básico. Los autores españoles publican en inglés, los grandes artículos están en inglés, así que hay que aprender inglés, eso va por descontado. A la hora de hacer una búsqueda, como motores de búsqueda, podemos utilizar PubMed y Google. Google se suele utilizar o para casos muy puntuales o de una manera esporádica o si yo tengo ahora mismo alguna duda concreta. Para eso lo podemos utilizar. Pero si quiero hacer una búsqueda, una investigación como Dios manda, hay que aprender a utilizar PubMed. La ventaja de PubMed es que funciona exactamente igual que Google. Yo introduzco un término de búsqueda, endometriosis cutánea, y me va a salir todos los resultados. Perfecto. Los mejores resultados dice endometriosis cutánea, presentación de 33 casos de López Soto A, del año 2018. ¿Quién lo hubiera pensado? Al igual que con Google, tenemos aquí pues distintos filtros para intentar hacer un cribado de los artículos. Pero bueno, una vez hemos encontrado el documento que nos interesa, hacemos clic y nos va a salir su ficha. Hay que tener claro que PubMed, que realmente PubMed es el motor de búsqueda y Medline es la base de datos, o sea, Medline es una base de datos de fichas, digamos, no de los artículos en sí. Esta es la ficha del artículo. En la ficha me va a decir el título, la revista, los autores y el abstracto resumen. El abstracto resumen son 200 a 300 palabras más o menos en las que me dice los aspectos básicos del trabajo, de manera que yo no necesite leer el artículo en sí mismo, sino que viéndolo yo ya sé si me interesa o no. Que no me interesa, voy a otro. Que me interesa, pues ya puedo ir a buscar el artículo. También aquí abajo, que lo vamos a utilizar, tenemos el PMID, que es una especie de código de barras. Si este artículo me interesa, pues entonces me voy aquí arriba a la derecha y hago clic. Y al hacer clic y meterme en la página del Sevier, me va a salir que es de pago y que tengo que registrarme. Valdría $36 conseguir este artículo. Obviamente no vamos a pagar $36, así que tenemos que ir a una biblioteca. Todas las universidades y los servicios de salud regionales tienen su propia biblioteca, que normalmente está alojada en su web. En este caso sería en Murcia Salud. Si yo entro en la web Murcia Salud y ahí a biblioteca virtual, me va a salir esto. En primer lugar tenemos un motor de búsqueda similar al de Google o PubMed. ¿Por qué no utilizamos este directamente? Porque es de peor calidad. Mi consejo
tenemos que utilizar el PubMed. Cuando tengamos la referencia que nos interesa, copiamos el PMID y lo metemos aquí. De esa forma lo encontramos rápidamente. Otros recursos que hay, no vamos a tratarlos ahora, sumarios de evidencia, sinopsis, up-to-date, etc. Bien, una vez lo hemos introducido, nos sale lo mismo, la ficha del artículo y cómo conseguirlo. Murcia Salud está hecho para los usuarios que trabajan en Murcia Salud en los hospitales. Entonces, si queremos conseguir el artículo, o una de dos, o estamos en un hospital con la intranet desde el mismo hospital, o nos hemos registrado y tenemos nuestro usuario activado, que esto es algo gratuito para los trabajadores. Es mejor hacerse el registro porque nos va a permitir luego una opción que es la de mi biblioteca y hacer peticiones. Es decir, yo me he registrado y aquí puedo conseguir el artículo. Si el enlace anterior no funciona por lo que sea, puedo solicitarlo. De esa manera yo tengo en mi propia biblioteca todos los artículos que me interesan. ¿De acuerdo? Y ya de esa manera hemos conseguido el artículo que queríamos desde el principio. Estas son todas las herramientas que necesitamos, que es un motor de búsqueda y una biblioteca. Sin embargo, sabemos que necesitamos no solo tener las herramientas, sino saber cómo usarlas. Eso es lo que se llama la estrategia de búsqueda. Esto es un término muy amplio, es algo de lo que, como vemos, hay libros, sistemas y que podríamos estar hablando durante horas. Pero bueno, la mejor forma de aprender cómo hacer una búsqueda es como lo mismo que aprender cómo ir de compras o cómo cazar, es practicando. Y podemos dar algunas recomendaciones, que es de lo que vamos a hablar, estos 4 aspectos. Planificación previa. Pues lo primero de todo es saber qué es lo que queremos. Es decir, yo no puedo ir diciendo a PubMed, que es un programa muy potente, y digo, no, quiero algo sobre testículos fetales. Porque si pongo eso, me va a salir 5.000 referencias. Y si leemos el título de la primera, no sabemos ni de qué va. Es decir, necesitamos tener las cosas claras, tenerlas trabajadas, saber un poquito cuántos quiero, sobre qué aspectos, si estudios retrospectivos, si del año 2005 a 2010, las cosas más o menos claras. Ese es un ejemplo. ¿Cómo llegamos a tener esta planificación previa si no tenemos un poquito ni idea? Bueno, pues aquí tenemos algunas pistas. Si yo lo que quiero hacer es un caso clínico, normalmente voy a buscar casos clínicos similares. Así que si yo tengo un caso sobre un síndrome de Alport, pues busco casos clínicos similares. Si yo lo que quiero es una revisión, pues voy a tener muchos artículos de todo tipo, casos clínicos, los metaanálisis me pueden ayudar o propias revisiones. Investigación original. Pues aquí tenemos que buscar estudios que respondan a tu pregunta pico. Bien, ¿qué es pregunta pico? Pregunta pico es una forma que se ha establecido para hacer la pregunta clínica específica. Lo vemos aquí abajo reflejado. P corresponde a paciente, I corresponde a intervención, C corresponde a comparación y O corresponde a outcome o resultado relevante. Esto lo vemos traducido en una pregunta como los niños con otitis media, ese es mi paciente, y la intervención que se usa normalmente, que es el tratamiento con antibióticos y analgésicos, y C vamos a compararlo con tratamiento solo con analgésicos y O outcome, si disminuye la duración. Es una forma de estructurar de una manera clara y precisa qué estoy buscando. Podemos hacerlo de 20.000 maneras. Por ejemplo, yo quiero saber en pacientes que son con cesárea anterior, si intervención, pues cesárea electiva, lo vamos a comparar contra un parto eutóxico o parto instrumentado. Y outcome, pues voy a medir tasa de desgarros o histerectomía obstétrica o lo que queramos. ¿De acuerdo? Porque cuando buscamos los trabajos, al final es algo muy específico y tenemos que tener claro lo que buscamos. ¿Tipo de publicación? Pues bueno, nos dice un poquito las referencias que vamos a necesitar. Si es un póster, pues pocas. Si es un trabajo fin de máster o un doctorado, vamos a necesitar muchas. Y luego podemos hablar según el tema. Temas específicos. Pues si un tema es muy específico, como por ejemplo, estado del corazón del feto donante en la transfusión fetofetal en gemelar monocorial, pues algo muy específico, va a haber 1, 2, 3 artículos o nada.
Si mi tema es preeclampsia, va a haber de todo. Temas fáciles contra difíciles. ¿Qué entendemos por un tema fácil? Pues un tema fácil vamos a imaginar comparación de sutura continua para tratamiento de episiotomía frente a sutura a puntos sueltos. Es algo fácil porque es una pregunta pico y es una única variable, está muy bien estructurado. Tema difícil, cribado de preeclampsia. A la hora de hacer cribado, modelos predictivos, nos metemos en estadística, epidemiología, es complicado. Uni versus multidisciplinar. Eso es importante sobre todo con el aspecto de obstetricia. Las revistas y los artículos están agrupados normalmente en disciplinas: obstetricia, ginecología, otorrinolaringología, cardiología. Entonces, si cruzamos esa frontera ya tenemos más artículos aún. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, problemas de los testículos fetales, quistes en los testículos fetales, no me bastan solo los artículos sobre obstetricia, sino que probablemente en pediatría habrá casos neonatales al nacer, que es la misma entidad. ¿De acuerdo? Labio leporino, pues es interesante el enfoque de obstetricia y el enfoque del pediatra al nacer o del cirujano maxilofacial. Y aspectos extra, pues a veces en estudios más complejos, que sean estudios económicos, de ética, etc. Cuanto más información no médica haya, digamos, pues más complicado y más texto necesitamos. Uso de keywords. Google y los motores de búsqueda y todo funciona en base a palabras claves, que son las keywords. Las keywords normalmente están protocolizadas o estandarizadas, que es lo que se intenta, de forma que sea prenatal diagnosis una referencia, que sería referencia 334.5, por ejemplo. Y de esa manera todos los textos relacionados tengan esa palabra clave. El listado de esas palabras clave sería tesauro. Pero bueno, vamos a ver cómo se busca con keywords, que lo sabemos de Google. Muchas veces la keyword que buscamos, la palabra clave es única, simple y directa, perfecto. Hablamos de casos muy concretos. Himen imperforado. Pues si yo pongo en PubMed himen imperforado, me lo va a encontrar seguro el 100% de los casos, porque es algo muy concreto. Sin embargo, si yo pusiera preeclampsia, pues no me sirve porque lo que estoy buscando es algo más concreto. A veces la keyword es única, pero hay que encontrarla. Os pongo el caso de... Esto pasa normalmente cuando hay cambios de definición de los nombres. Gestosis pasa a ser preeclampsia. Disorders of Sex Development es desde el año 2006 y es lo que se refiere a hermafroditismo. Bien, si yo hago un estudio sobre hermafroditismo, por ejemplo, o esa entidad, pues antes de 2006 no voy a encontrar ningún artículo que use el término DSD y después no voy a encontrar hermafroditismo. Debería utilizar los dos. Tercer caso, a veces no hay una keyword única, pues a veces, como vemos, endometriosis cutánea, de incisional, cicatriz, no es la misma entidad, son matices distintos. Pero claro, si yo quiero tratarlo, pues si pongo solamente un término puedo encontrar un 30% de los artículos que me interesa. Tengo que utilizar varios. A veces lo que decimos, las keywords combinadas, pues preeclampsia, podemos combinarlo con preeclampsia precoz cribado, preeclampsia precoz cribado papa, etc. Y en trabajos más complejos que no solemos hacer, pues puedo necesitar varias keywords. Si yo quiero saber toda la patología testicular fetal, pues tengo que meter muchas keywords y probablemente, aunque las ponga, siempre se me va a escapar algo. Tercer aspecto, análisis del artículo. Podemos ver varias cosas de manera externa que nos orienten un poquito a si esto me sirve o no. Cogemos este artículo. Bien, yo ya sé que está publicado en el European Journal, pues eso me dice que es una revista Q2, Q3. Es decir, es una revista de alto impacto, no es de las mejores, pero le da cierta entidad a lo que estoy viendo. No es una revista cualquiera y lo que me puedo creer lo que ponga. Año 2018, perfecto, es algo reciente. Por norma general, los artículos del año 2010 anterior están obsoletos. Así que la búsqueda suele limitarse a los 5 últimos años. Tema muy específico, endometriosis cutánea. ¿Estoy buscando sobre endometriosis cutánea? Sí, entonces esto me viene perfecto. ¿Estoy buscando sobre endometriosis en general? Esto no me sirve. 33 casos. Significa que es una serie de casos. Eso significa que la mayoría de datos que voy a tener son descriptivos. Si yo estoy haciendo una pregunta pico, pues tengo que tener en cuenta eso. En cambio, si estoy haciendo una revisión, pues me puede interesar más.
Y vemos abajo revisión de la literatura. Perfecto. Si yo quiero hacer un póster, esto me puede ayudar. Comparamos con nuestra planificación previa. Quiero hacer una revisión en formato póster. Probablemente con este artículo sea suficiente. Quiero hacer un caso clínico de endometriosis. Perfecto, esto me viene bien. De endometriosis cutánea. Quiero hacer una investigación original sobre tipos de tratamiento para la endometriosis cutánea. Pues sí, aquí puedo tener información, pero no va a responder del todo a la pregunta pico. ¿Entendéis? Hay que ir comparando. Y luego ya habrá que estudiarse el artículo y ver lo que me está contando para ver si lo que me dice me sirve o no. Y por último hablábamos de la estrategia one by one. ¿A qué nos referimos? A que todo el proceso puede ser muy confuso. Empezamos tranquilamente, parece que solo es un agujero de conejo y acaba liándose todo. Ponemos un ejemplo. Quiero hacer un caso clínico de endometriosis cutánea. Perfecto, tengo una keyword que es muy específica. Me he metido en el artículo de Álvaro López, perfecto, y ya lo tengo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que Álvaro López son 39 referencias. Y la primera ya de por sí tiene otras 17 referencias. Pero es que estábamos aquí. Nos vamos atrás y hay 165 referencias. Y si nos vamos al siguiente, que es Lo, hay 31 referencias. Al final se nos va sumando todo. ¿Cómo cogemos y cómo en este mar nos podemos organizar? Pues de la misma manera que compramos por internet. Zara tiene miles de productos, pero ¿verdad que todos nos aclaramos? ¿Por qué? Porque vamos de uno en uno y vamos saltando. Lo veo. ¿Me interesa? Sí, no, siguiente. Sí, no, siguiente. Sí, no, siguiente. Vamos de uno en uno. Vamos a hacer una prueba muy rápida para que lo veáis. Esto es una estrategia que se va desarrollando, pero bueno. Hemos puesto endometriosis cutánea. Perfecto, empiezo. Álvaro López, 33 casos, revisión de la literatura. Vale, pues es una revisión extensa y es del año 2018. Es actual, así que me va a servir. Probablemente este artículo me solucione todo o la mayoría de las dudas que tenga. Siguiente, Lo, 2017. Si yo hago clic, veo que es un caso clínico 2017. Pues es un caso clínico más antiguo que López Soto y es un único, así que no me sirve. Siguiente, Baskov 2015. Si lo leo veo que no tiene nada que ver con lo que estoy buscando. Siguiente, Coco 2020. Solo es un caso clínico, pero es 2020. A lo mejor hay alguna novedad que Álvaro no ha dicho. Vale, lo voy a mirar, pero solamente quiero ver eso. ¿Dice algo nuevo? Siguiente, Rafi 2019. Exactamente igual. Sargi 2019, endometriosis del párpado, no tiene nada que ver. ¿Veis cómo en un minuto más o menos, esto se va aprendiendo claro, se puede descartar y de los 6 artículos que tenemos, vemos que hay uno muy interesante, por supuesto, que nos va a servir y 2 que deberíamos revisar. El resto no nos interesa. Y de esta manera, con todas estas cosas, podemos aprender un sistema, una estrategia de búsqueda que nos ayude, lo creáis o no. Pasamos ya a conclusiones. Bien. El conocimiento, como hemos dicho, es un esfuerzo común. Es algo que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Así que no voy a curar yo el cáncer de cuello con mi inteligencia. Necesito saber los demás, necesito apoyos, esos hombros de gigante que hemos hablado. La documentación es una etapa básica e inicial de la investigación y muchas veces nos la saltamos. A veces tenemos una base de datos sobre diabetes o lo que sea con muchos pacientes y digo, aquí tiene que haber algo interesante y voy a comparar. Hay que hacer un proceso de documentación, de entender el tema que queremos investigar y de esa manera moldear las preguntas que queremos. Y a veces hemos hecho trabajos que si hubiéramos hecho la documentación de una manera correcta, veríamos que esa pregunta ya se ha respondido en esos trabajos. Así que, como decimos, es algo básico. Necesitamos diversas herramientas, PubMed y biblioteca, por ejemplo. Son fáciles, lo que pasa es que tenemos que aprender cómo funcionan. Puede ser difícil y confuso al principio. Luego va mejorando, lo creáis o no, y en un minuto hemos podido descartar. Claro, cuando empezamos este proceso no tardamos un minuto, pero esto es, como decimos, practicando y practicando y al final lo conseguiremos. Y ya está todo. Recuerda que este tema lo hemos tratado superficialmente, pero luego tendrás que explorar por tu cuenta. Entra en Murcia Salud, hazte una cuenta, haz búsquedas en PubMed poquito a poco y pregunta a los compañeros porque ellos tendrán sus propias estrategias de búsqueda y sus propios trucos. ¿De acuerdo? Hasta luego.